Miles de personas marcharon ayer en conmemoración del día de Martin Luther King en Atlanta, aquel asesinado líder promotor de los derechos civiles. Hubiera cumplido ayer 82 años. Podía estar en acción en el ejercicio de esa defensa de los derechos civiles que hizo tanto, que avanzó tanto en su propósito, su misión, y que pues quedó en plan de mártir. Pero curiosamente lo persiguieron mucho durante su vida, justamente por la causa que llevó a cabo, y después lo mataron tranquilamente, y persiguieron a las Panteras Negras, a Michael Jackson, a Malcolm X, Jackson, a todos los persiguieron. Fue cuando vino ese movimiento que lo pudimos ver aquí en México, en la Olimpiada, que levantaba la mano, el Black Power. Sí. Y de ahí empezó, creo yo, que se abrió la puerta para que la situación cambiara un poco en Estados Unidos. Pero no era Jackson, no era Mike. Jesse Jackson. Jesse Jackson. Que era religioso, reverendo, ¿no? Sí, reverendo. todavía anda actuando. Sí. Pero fíjate que contra King, el del FBI, Hoover, llevaba una campaña terrible, lo espiaba, le oía le grababa sus conversaciones, llevaba registro de todas sus indiscreciones, que las tenía desde luego, y lo detestaba. Y trató varias veces de arruinar su carrera, haciendo revelaciones. Entonces el asesinato le cayó como anillo al dedo. ¿Ya muerto? Ya muerto, un héroe. Una maravilla vivía. Quedaron dos viudas casi simultáneas, una discreta y la otra de una vida pública muy ostentosa, la de Kennedy, y Loretta, la de Luther King. Coreta, si viviera ahora se daría cuenta que se cumplió su sueño, ¿no? El sueño que algún día tuvo de igualdad. Que yo sé que todavía hay mucho racismo, pero un presidente negro en Estados Unidos. Subido de espaldas. Pero quién sabe cómo le vaya, espérate tanto. ¿Cómo se llama? Ha subido. Subieron mucho sus bonos después de este discurso en donde con una ponderación grande dijo: nada de extremismos, podemos vivir como una comunidad fuera de estos excesos, y subieron sus bonos. Bueno, pero eso acalla a los enemigos. No. Pues, al contrario, se vuelven más recalcitrantes, yo creo. Pero Hoover odiaba a todos, no era nada más a King. Lo mismo hizo con Robert Kennedy y con mucha gente cercana. Frank Sinatra fue otra de las víctimas de Hoover. Y para él era un placer tener el control de sus vidas y todos sus secretos, porque siempre iba a ser preferible que él tuviera los secretos de los otros y no que los otros descubrieran sus secretos. Bueno, cuando asesinaron a Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo en mayo de 1920, algún periódico norteamericano publicó que este era un país salvaje, asesino y experto en magnicidios en serie, ¿no? Sí. Estaba Zapata, estaba Madero, estaba Belisario Domingos en esa etapa del 10 al 20. Aquí les contestaron y le contestaron bien, no recuerdo si fue alguno de los grandes periodistas de esa época, que dijo: bueno, aquí efectivamente han fallecido estos personajes, pero en Estados Unidos Lincoln murió en 65, Garfield asesinado en 81, McKinley en el 1901, Roosevelt se salvó porque creo que se agachó con su pañuelo. Y Kennedy y este mismo Reagan estuvieron Reagan estuvo a punto de morir. Entonces el mérito lo tiene Estados Unidos más que México, ¿no? Teddy Roosevelt se salvó
llevaba su discurso. Llevaba su discurso y ahí le pegó la bala, que por fortuna era, decía él, era un discurso largo y aburrido. Entonces eso le salvó la vida. Pero los Estados Unidos, los voceros de Estados Unidos, al ver que se había muerto Carranza, decían, el interlocutor que era civilizado, que era inteligente, ya no lo tenemos. Ahora tener a Pancho Villa, que es un guerrillero, que es un asesino, que es un salvaje. Decían, cuando la invasión de Veracruz, también hablaban de la diferencia entre la ponderación de Carranza, ellos de su visión, y un Huerta que pues no garantizaba, y un Pancho Villa que fue el que mató a ese Benton, y allí comenzó todo el asunto. El inglés. El inglés. Pero después de Carranza les fue muy bien a los gringos, porque subió Obregón, que les dio todo lo que pedían. Digo, Carranza no era un personaje muy que los ingleses quisieran, porque Carranza en el fondo era germanófilo, y en el fondo hasta el telegrama Zimmerman, que no llegó a sus manos, ¿verdad?, era un compromiso para Carranza. Lo mataron, y creo que hasta hubo celebraciones en un sector de Estados Unidos por la muerte de Carranza, a que lo consideraban totalmente ajeno a sus intereses.